Muy buena, mi nombre es José Andarcia, estudiante de Ingeniería en Sistemas para la materia Arquitectura del Computador, sección número 1. El día de hoy les hablaremos sobre las familias lógicas digitales. Es un grupo de circuitos integrados digitales monolíticos construidos desde compuertas lógicas usando diseños diferentes, usualmente con niveles lógicos compatibles y características de fuente de poder dentro de una familia. Muchas familias lógicas son producidas como componentes individuales, cada uno conteniendo una o algunas funciones básicas relacionadas, las cuales podrían ser utilizadas como bloques para crear sistemas para interconectar circuitos integrados más complejos. Entre estas familias se encuentran la RTL, o lógica resistencia transistor. Fue la primera familia lógica en aparecer antes de la tecnología de integración. Pertenece a la categoría de familias lógicas bipolares o que implican la existencia de dos tipos de portadores, electrones y huecos. Este tipo de red presenta el fenómeno denominado acaparamiento de corriente, que se produce cuando varios transistores se acoplan directamente y sus características de entrada difieren ligeramente entre sí. En ese caso, uno de ellos conducirá antes que los demás colocados en paralelo, es decir, acaparará la corriente, impidiendo el correcto funcionamiento del resto. Familia lógica de TL. Esta está compuesta por diodos y transistores, básicamente. La función lógica es realizada por la combinación de diodos a la entrada y el transistor inversor a la salida, de ahí su nombre, diodo transistor lógica. Cuando cualquiera de sus entradas esté en nivel bajo, el transistor de salida pasa al corte y la tensión de su colector pasa a nivel alto. Solo cuando todas las entradas están en nivel alto, conducirá el transistor y la tensión de su colector será baja. Esta puerta realiza la función NAND en lógica positiva y NOR en lógica negativa. Familia ESL, lógica acoplada en inversor. Son unos circuitos integrados digitales los cuales usan transistores bipolares, pero a diferencia de los TTL, en los SL se evita la saturación de los transistores. Esto da igual a un incremento en la velocidad total de conmutación. La familia SL opera bajo el principio de la conmutación de corriente, por el cual una corriente de polarización fija menor que la corriente del colector de saturación es conmutada al colector de un transistor, al otro. Este tipo de configuraciones se les conoce también como la lógica de modo corriente. Familia TTL. Están fabricadas a partir de BJT, NPP y resistencia. Son las más antiguas en uso y aún siguen siendo populares en sistemas digitales que utilizan circuitos a escala pequeña, media y gran escala de integración. A pesar de que han sido sustituidas por las familias lógicas CMOS y BMOS, en la mayoría de las aplicaciones, TTL sigue construyendo un estándar de referencia de la electrónica digital. Lógica de inyección integrada. Es una familia de circuitos digitales construidos con transistores de junta bipolar y de colector múltiple. Cuando se introdujo, su velocidad era comparable con los TTL, además de que casi era tan baja potencia como los CMOS, volviéndose ideal para el uso en circuitos integrados VLSI. Aunque los niveles lógicos no son muy cercanos entre sí, IIL tenía una alta inmunidad al ruido debido a que operaba por corriente en vez de voltaje. Estos presentan la más alta densidad de integración bipolar con mucho menor consumo que un TTL. CMOS o semiconductor complementario de óxido metálico. Estas son familias lógicas empleadas en la fabricación de circuitos integrados. Su principal característica consiste en la utilización conjunta de transistores tipo PMOS y tipo NMOS, configurados de forma tal. En estado de reposo, el consumo de energía es únicamente debido a las corrientes parásitas, colocado en la placa base. En la actualidad, la mayoría de los circuitos integrados se fabrican utilizando la tecnología CMOS. Esto incluye microprocesadores, memoria, procesadores digitales de señales y muchos otros tipos de circuitos integrados digitales de consumo considerablemente bajo. La familia lógica tiene una serie de ventajas que la hacen superior a otras en la fabricación de circuitos integrados digitales. Los circuitos CMOS son sencillos de diseñar, y la tecnología de fabricación está muy desarrollada y es posible conseguir densidades de interacción muy altas a un precio mucho menor que otras tecnologías. Familia NMOS. Es un tipo de semiconductor que se carga negativamente de modo que los transistores se encienden o apaguen con el movimiento de los electrones. El NMOS es el más veloz que el PMOS, pero también es más costosa su fabricación. Su funcionamiento de la puerta lógica es el siguiente. Cuando la entrada se encuentra en el caso de un nivel bajo, el transistor NMOS estará en su zona de corte. Por lo tanto, la densidad que circula por el circuito será nula y la salida estará a la tensión de polarización en un nivel alto.
Y cuando la entrada se encuentra en el caso que está en un nivel alto, entonces el transistor estará conduciendo y se comportará como interruptor, y en la salida será un nivel bajo. Familia BIGMOS. Tecnología de proceso BIGMOS es el nombre de una tecnología de fabricación de circuitos integrados que combina las ventajas de la tecnología bipolar y CMOS, integrando las juntas en un mismo wafer. Esta es una de las principales tecnologías de semiconductores y altamente desarrollada en la década de los 90, incorporando dos tecnologías separadas, a saber, un transistor de unión bipolar y un transistor CMOS, en un solo circuito integrado moderno. Entonces, para el mejor uso de esta tecnología podemos echar un vistazo a la tecnología CMOS y la tecnología bipolar en breve. Los dispositivos BIGMOS pueden proporcionar sumideros y suministros de alta carga de corriente según el requisito, y estos tienen una baja disipación de potencia que la tecnología bipolar sola. En la actualidad, todos los dispositivos eléctricos y electrónicos que utilizamos en nuestra vida cotidiana se componen de circuitos integrados que se fabrican utilizando el proceso de fabricación de dispositivos semiconductores. Los circuitos electrónicos se crean en una oblea compuesta de materiales semiconductores puros como el silicio y otros compuestos semiconductores, con múltiples pasos que involucran la litografía fotográfica y los procesos químicos. Esto ha sido todo. Gracias.